Hola muchachos, bienvenidos a este espacio de reflexión y esperemos que de mucho aprendizaje. Hoy quiero compartir con ustedes algunos elementos que tienen que ver con la lógica proposicional, que es el segundo tema que manejamos en este curso. Eh, Aquí damos los rudimentos y ustedes los enriquecen con las diversas fuentes que puedan adquirir, ya sea con libros, con charlas, con compañeros, con profesores, amigos y con las fuentes del internet que rebosan de información, solamente que hay que clasificarla muy bien para no irse a confundir o alimentarse de fuentes contaminadas. ¿Sí? Así como hay mucha información valiosa, también hay información que confunde, que son chistes, que son puras burlas y aprendamos también aquello. Bueno, nuestro tema de hoy, la lógica, dentro de la lógica proposicional. Pero quiero iniciar con una frase muy bonita que pone en alto relieve un valor muy exótico hoy por hoy, la gratitud, el reconocimiento. Nuestra frase dice así: si he visto más lejos es porque he viajado en hombros de gigantes. Les dejo la inquietud, la coloqué entre comillas porque es de otra persona. Les dejo la inquietud para que investiguen quién dijo esa frase. Si es matemático, si es físico matemático, si es periodista, si es inglés, si es francés, si es colombiano, americano. Bueno, entonces retomemos. Lógica. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es lógica? La lógica a veces la utilizamos incluso minimizándola. Cualquiera de nosotros ha escuchado cuando dice: no, ¿cómo no respondió eso si eso es lógico? O sea, asociando la lógica como a lo evidente. Mi modesta opinión es que no es tan silvestre, tan sencillo, ¿no? Que cuando uno dice así: ¿por qué no resolviste este ejercicio si mira lo que es lógico? Dando a entender de que es elemental. Una cosa es que sea bonita, útil, valiosa, y otra que sea así tan ramplona, tan simple. Bueno, vamos a decir que la lógica tiene dos formas de verla, ¿sí? O mejor, se parte en dos. La lógica aristotélica, que se centra mucho en el estudio de las inferencias, ¿sí? Y la otra es la lógica proposicional o la lógica matemática, que es donde nosotros nos vamos a concentrar. También se le llama lógica formal. Bueno, es importante manejar que la lógica es la ciencia, digamos, hija de la filosofía, que nos permite fundamentalmente analizar cuándo un razonamiento es válido y cuándo no lo es. Esa es una condición importante de la lógica proposicional. Dentro de las bondades de la lógica está que, como tiene que ver con los razonamientos, con los juicios, con las proposiciones, nosotros
podemos decir unas expresiones que se vuelven inmanejables. Podríamos decir, si se suprime el IVA en este próximo fin de semana con puente, es posible que las personas salgan cual raudales copiosos a comprar. Por tanto, el COVID que está al acecho bajará como manto oscuro y dañino y reducirá la algarabía de la compra barata a un sinnúmero de cruces que se pierden en el olvido. Ahí se dijeron un poco de cosas que puede que sean verdad fraccionadas, puede que sean verdad o mentira en colectivo. Pero ¿a cuántos de ustedes se acuerdan de todo eso? O sea, manejar ese volumen es bastante delicado. Y ahí está una de las bondades de la lógica. Entonces, su precisión, ¿cierto? Te dijeron, no, vamos a simplificar, a crear un lenguaje simbólico que nos permita reducir esos juicios, esos razonamientos tan largos, verlos en una expresión muy concisa, sin ambigüedades. Esa es una de las características de la lógica, ¿no? Expresiones no ambiguas que no nos permitan entrar en sí o no, o de pronto, o en quién sabe, o en a lo mejor no. Acá vamos a ser muy precisos, verdadero o falso, ¿sí? A esos que les gusta decir que no son capaces de ubicarse en un lugar, aquí hay que tomar un lugar, o verdadero o falso. No hay medio, ¿sí o no? Ese que nos gusta mucho el más o menos, no. Entonces, claro, esa es la bondad de la lógica, crear una gran simplificación del lenguaje vernáculo, de este lenguaje que utilizamos silvestre, común. Entonces se reduce por medio de las proposiciones lógicas, de ese lenguaje simplificado. Inicialmente puede parecer muy frío el lenguaje simbólico, pero a la postre veremos las bondades del mismo, el logro, pero sobre todo poder acercarnos a la verdad por la precisión. Bueno, entonces, para no dejar disperso el concepto, aproximémonos a lo siguiente. La lógica es una ciencia formal, perteneciente a la filosofía, que nos permite determinar si un razonamiento es válido o inválido. También la podemos entender como una estructura que nos posibilita darle un marco de seguridad y de claridad a nuestros pensamientos. Vamos ahora a trabajar los elementos de la lógica proposicional. ¿Cuáles son los elementos de la lógica proposicional? Pues claro, las proposiciones. Entonces, no confundir preposición con proposición. ¿Listo? Entonces vamos a decir que una proposición es una expresión o una oración de la cual podemos decir si es verdadera o si es falsa. ¿Sí? Entonces es fundamental ello. Eso es una proposición, una expresión de la cual podemos decir si es verdadera o si es falsa, ¿cierto? Las proposiciones notaremos que se dividen en dos. Unas que las conocemos como simples y otras que llamaremos compuestas.
Nombres clásicos. Los nombres actuales se les llama, a las simples son más conocidas hoy día como atómicas. Y las compuestas, pues, moleculares. A nivel de asociación mental para recordar, estas son más fáciles. Porque es más fácil que recordemos que una molécula es el agregado o la reunión de átomos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar un poquito algunos ejemplos sencillos de las proposiciones para aprenderlas a distinguir. ¿Sí? Un primer ejemplo. Digamos algo así como París es la capital de Italia. ¿Sí o no? Otro ejemplo es la ballena es un mamífero. 3. 7 por 7 igual a 47. 4. Logaritmo en base 3 de 81 igual a 4. 5. Detente, Satanás. 6. Ojalá aprendan lógica. 7. El polo es frío. Y 8, que me gustan mucho los números pares. X más 7 igual a 6. Bueno, ahí hemos hecho un barrido rápido y miremos a ver cómo nos va. La primera expresión. París es la capital de Italia. Vamos a determinar si estas 8 son o no proposiciones. Hay que tener en cuenta de que debemos empezar a clarificar el pensamiento. Una cosa es cuando se le dice que si la proposición, o sea, ya se ha aceptado que es proposición y le dicen que le halle el valor de verdad o que halle el valor veritativo. Eso es lo mismo que decir, diga si es verdadero o si es falso. Eso es después. Ahorita solamente estamos en decir si es o no proposición. ¿Y cómo hago para saber eso, profe? Pues simplemente te concentras, poner en la teletransportación y decir sí, es verdadera o es falso sin duda. Que no entres en ninguna dificultad o ambigüedad. ¿Verdadero o falso? Entonces, París es la capital de Italia. Yo puedo decir, no me están preguntando que si es verdadero o falso, es si puedo asociarle un valor de verdad, si puedo decir que es verdadero o si puedo decir que es falso. Aquí podemos hacer una pequeña trampa honrada y decir, no, pero es que París eso es con Italia, con Francia. Entonces usted ya dice, claro, nadie se lo preguntó y usted sabe que es falso, pero ahorita lo que podemos decir es que sí es una proposición. Sí es una proposición porque podemos decir si es verdadero o si es falso. Ahora no se preocupe de su valor de verdad. La ballena es un mamífero. ¿Será proposición? La ballena no es un pez, o se le deja la paz en el agua. No, carajo. Entonces, no le están preguntando que si es un pez, que usted diga, sino que si es proposición. Entonces, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿puedo decir si eso es verdadero o es falso? Es más,
Una persona que no sepa que la ballena efectivamente es un mamífero podría decir, no, la ballena es un pez, y aún así no se equivocaría al decir que es una proposición, aunque ella crea que es falsa. Porque como la pregunta es o no proposición, y como sí le podemos asignar valor veritativo, entonces sí es una proposición. ¿Sí? 7 por 7, 47. Esta se la coloco uno a los muchachos como para reír, porque dicen que no es. Porque la mente se les empieza a cruzar de que 7 por 7 no es 47. Bueno, a no ser de que tenga problemas profundos con las tablas, ¿no? Con los bastidores. Bueno, pero insistimos, aunque se vuelva soso, no te están preguntando si es verdadera o falsa, ese es el ejercicio que sigue, sino si es o no proposición. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Puedo decir que es verdadera? ¿Puedo decir que es falsa, pero no ambas? 7 por 7 sí es una proposición. Esta que ya se les han olvidado las propiedades de los logaritmos, incluso el concepto de logaritmo. Logaritmo en base 3 de 81 igual a 4. Entonces uno simplemente dice, si es 4, verdadero, es una proposición, y si es 5, falso, pero también es una proposición, porque le puedo asignar un valor de verdad. Entonces, las 4 primeras son proposiciones. La quinta, detente, Satanás. ¿Puedo decir si eso es verdadero? ¿Puedo decir si es falso? Bueno, depende qué tan educado sea Satanás, si es el gato de la bruja del 71. No, en verdad dejemos claro una cosa desde ya para que rinda mucho. Hay muchos tipos de oración, en esto les pueden ayudar los profesores de lenguaje, de español, o la gente que sin ser profesor de lenguaje es muy instruida, lee mucho. ¿Por qué? Porque como hay tantos tipos de oraciones, tenemos que dejar claridad que en matemáticas, en lógica proposicional, solamente nos sirve una oración que es proposición. Y son las oraciones afirmativas, esas que dicen tal cosa es así. Entonces nos quedan las oraciones exclamativas, las imperativas, que son órdenes como esta, las oraciones interrogativas, las desiderativas. Esas oraciones no son proposiciones. Solamente son proposiciones las oraciones afirmativas. Las dubitativas, no. Entonces, según eso, detente, Satanás, deténgase o no, eso no es proposición. ¿Por qué, profe? Hombre, porque no ves que es una oración imperativa, es una orden, y las órdenes no son oraciones. Ojalá aprendan lógica. Pues Dios lo quiera. Pero esa es una oración desiderativa. Y tenemos en el cerebro ya que solamente son proposiciones las oraciones afirmativas. Luego, esta señora tampoco, ¿cierto? Esta señora tampoco, por ser un deseo, entonces no es proposición. Avancemos hacia la número 7. ¿El polo es frío? Esa es una oración interrogativa. No perdamos tiempo, que acá en el video el tiempo es oro. Video, con todo respeto para los españoles. Pero eso yo creo que ya no lo van a tener que valer, porque se siente difícil hasta pronunciarlo correctamente. X más 7 igual a 6. Esta es un caso especial. ¿Por qué? Porque usted me diría, profe, si X vale menos 1, yo le puedo decir con toda seguridad si es que es una proposición, ¿cierto? Pero esta puede ser verdadera o puede ser falsa en función de lo que valga. Para todos los infinitos valores diferentes de menos 1, esto es falso. Pero para menos 1 es verdadero. Luego tengo ahí mis dudas. A estas que
presentan esa situación, se les llama proposiciones abiertas. Entonces hay que cerrarla sería darle un valor. Pues a esta es un caso especial que le llamamos proposición abierta. Abierta. ¿Cierto? Para poder dar su valor de verdad tendríamos que cerrarla. Por ejemplo, 2 más 7 igual a 6. Claro que es proposición. Yo no, ya está cerrada, ahora sí le puedo decir, es proposición porque yo sé que es falso. ¿Sí? Muy bien. Esa es la partecita de las proposiciones atómicas simples. Continuemos ya con las proposiciones compuestas.